Y tuvimos nosotros el primer alcalde elegido democráticamente. Fue una de las gestiones que recién comenzamos nuevamente, el tema del respeto a los derechos de los ciudadanos. No había respeto a los ciudadanos. Estructurar un movimiento cívico a nivel nacional. Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en La Hora de la Verdad, Noticias Entre Líneas. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Cuéllar, expresidente del Comité Pro Santa Cruz, quien nos dará un pantallazo sobre cómo ve el Santa Cruz políticamente hablando. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muy buena. Bueno, gracias primero la invitación, María Gina. Aquí estamos prestos a poder conversar la visión que hay y lo que estamos viviendo los bolivianos fundamentalmente. Usted, doctor, perdón que lo corte, ha tenido un proceso bastante duro. Conocemos nosotros toda la trayectoria que tuvo cuando fue presidente del comité y todo lo que usted pasó, la lucha que tuvo que pasar. ¿Cómo ve eso? ¿Cómo ve, comparando con lo de ahora, esa una y la otra, cómo ve políticamente Santa Cruz? Bueno, yo creo que el momento del Comité Pro Santa Cruz, después de los hechos que sucedieron en el tema de supuesto caso de terrorismo, que hay que dejarlo claro, siempre hemos dicho que eso fue un tema armado por el movimiento al socialismo para descabezar la dirigencia cruceña. Se perdió el Comité Pro Santa Cruz y después de muchos años recién volvió a tener credibilidad, confianza y también los dirigentes a querer ir porque claro, en algún momento usted iba al comité y era muy poco la gente que participaba, ¿no? Entonces, creo que de a poco se fue recuperando y en mi gestión, que me tocó en el 2017 al 2019, fue una de las gestiones que recién comenzamos nuevamente a hacer las marchas. Se hizo la primera marcha en Bolivia, primero en Santa Cruz, de protesta en contra del movimiento del socialismo, que nosotros hablábamos por la libertad y la democracia. Esa fue nuestra lucha, ese fue el lineamiento que fijamos en esa gestión, era la lucha por la libertad y democracia, porque en Bolivia se cercenaron los derechos. Claro. Se perseguía y se utilizó al Poder Judicial como para instrumentalizar la política y para realizar a través del Poder Judicial todo lo que ha sido la persecución política de los líderes y de todos los opositores que tenían diferencia de pensamiento y de acción posiblemente con el gobierno. Tal es el caso que muchos amigos nuestros han tenido que emigrar, han tenido que dejar su familia, han tenido que sufrir demasiado fuera de nuestro país. Y en esa época nos tocó comenzar a luchar porque pasaba recientemente el 21F, ¿no? Que fue el 2016, sí. Y que lamentablemente el gobierno del señor Evo Morales no lo reconocía, claro, no lo cumplía. Entonces nosotros de ahí comenzábamos. Uno era el tema del cumplimiento del 21F, que obviamente era el rechazo a la reelección del presidente por la vulneración que se quería hacer al artículo 168 de la Constitución Política del Estado. El otro era la lucha por el tema del respeto a los derechos de los ciudadanos. No había respeto a los ciudadanos. Estaban todos los derechos cercenados y obviamente el tercer lineamiento era la lucha por la libertad y la democracia. Queríamos que los bolivianos podamos vivir en libertad, que no solamente estamos hablando de la libertad física de las personas, sino de lo que significa el concepto de libertad. De lo que es democracia total, ¿no? Claro. Y con democracia, en un Estado de Derecho donde se nos respeten los derechos nuestros, los derechos de ellos, los derechos de los terceros, pero donde todo el mundo pueda vivir dentro de un marco de respeto y donde obviamente quien lo vulneraba más no eran los ciudadanos, eran las autoridades llamadas por ley a hacer cumplir, eran ellos los que nos perseguían, claro, los que nos amedrentaban y todo. Entonces fueron épocas muy, pero muy difíciles porque estaba todavía el movimiento al socialismo con mucha fuerza, tenía mucha base social y además tenía una posición muy clara de que quien sea oposición hay que cortarle la cabeza más o menos, ¿no? Entonces, hoy, gracias a Dios, perdón que la interrumpa,
Hoy, gracias a Dios, creo que la gente ha cambiado la mentalidad, la gente se ha involucrado mucho más, Sí. porque fue en mi época también un tema de concientizar a la gente que si la gente no salía, nosotros hagamos lo que hagamos, no íbamos a tener el éxito que se tuvo No, porque en se algún necesita momento. fuerza. No, Se necesita fuerza del pueblo. Así es. El comité, en todo caso, como cualquier institución, es el medio, es el instrumento para poder llegar a tener el cuestionamiento. Porque, ¿qué somos? El comité es ese instrumento contestatario al Estado. Porque ¿quién nos hace daño? El Estado. Es el Estado. ¿Quién nos viola los derechos? Es el Estado. Mire ¿no que me he quedado asombrada de lo que usted me está diciendo, porque se llama Comité Pro Santa Cruz, sin embargo usted me está hablando de Bolivia, de un macro, como se dice. O sea, la pelea no es solamente por Santa Cruz, es por Bolivia. Mire, yo le voy a dar unos 2 o 3 ejemplos que nacen de Santa Cruz y que se reflejan y trascienden en Bolivia. ¿Ya? En Santa Cruz se hizo el trabajo y tuvimos nosotros el primer alcalde elegido democráticamente. Porque antes los alcaldes lo designaban, no lo elegían, lo designaba el gobierno central. ¿Ya? ¿No? Y cuando estuvo en la época del ingeniero Jorge Landívar, se hizo todo el trabajo y a través del comité se eligió al primer alcalde elegido democráticamente y se crea la ley 428, que era la ley de las alcaldías. También fuimos los que se luchó para que haya descentralización en Bolivia, ¿no? Desde el comité nace la descentralización cuando estaba Vilmar Stelzer a la cabeza y se peleó con el gobierno del MNR, ¿no? con Boni Sánchez. Entonces, y se logró que se dicte una ley de descentralización administrativa, que de repente no era lo que todos queríamos, sí, pero ya se comenzó a trabajar. Ya, es un avance. Y todo eso se reflejó después a lo que vino lo que era la ley de participación popular, donde todos los municipios ya recibían individualmente recursos para poder manejarse. Y de ahí el tema de la elección de los gobernadores. Gracias a la lucha de Santa Cruz con el tema de autonomía, se logró en la época de Carlos Mesa que se elija el primer gobernador, que en este caso fue el señor Rubén Costa. Democráticamente. Democráticamente, por voto popular, como lo decíamos, ¿no? Y obviamente el tema de la autonomía, ¿quién se lo llevó adelante? Fue Santa Cruz. Entonces, cuando nos tocó a nosotros, lo he vivido, nos tocó estructurar un movimiento cívico a nivel nacional. Nosotros desde Santa Cruz comenzamos a estructurar todo lo que significó en Bolivia nuevamente tener los comités cívicos, ¿no? Con sus diferencias, obviamente, no tan fuerte posiblemente como el Comité Pro Santa Cruz, pero sí comenzó. Trabajamos muchísimo con Tarija, trabajamos muchísimo con La Paz, con Cochabamba, porque allá tienen otra idiosincrasia y a veces aparecían comités paralelos o ciudadanos mandados por el gobierno para que les hagan. Entonces, tuvimos que estructurar un movimiento cívico nacional que lo que se decidía en ese comité, todos lo hacíamos. Aplicaban para todos los departamentos. Bolivia, ¿no? Entonces, es más, hasta el día de hoy tenemos contacto con todo, tenemos un WhatsApp ahí donde la era de la modernidad. Nos seguimos comunicando y seguimos diciendo, hicimos esto, hagamos esto, seguimos comentando lo que está pasando actualmente en Bolivia, en la política boliviana, y verdaderamente creo que fueron épocas muy lindas porque pudimos aportar a que Bolivia pase este difícil momento en el cual nos incluyó el MAS y nos hundió el MAS, que era vivir en un bajo su país yugo, donde no había los derechos como los ciudadanos los merecen, donde había un gobierno que imponía, donde todas las autoridades estaban sometidas a la decisión del gobierno, donde no había la libertad ni la independencia de los poderes del Estado y donde el Poder Ejecutivo decidía qué se hacía en este país de acuerdo a la voluntad y al deseo del presidente de turno, ¿no? Eso fue antes. Ahorita estamos en un después, estamos con un nuevo parlamento donde el 95% dirige central derecha. Hemos logrado después de 20 años
algo también histórico. Entonces, ¿cómo ve usted aquí en Santa Cruz ese cambio, hablando políticamente? Bueno, yo creo que es muy positivo, ¿no? El primer cambio positivo es que hoy Bolivia, porque no solo Santa Cruz, Ya. cambió de gobierno. No hay más, se acabó el más. Y hay que decirlo clarísimo. No tienen más que, creo que, 6 diputados entre todos los masistas. Ya. 8 no llegan No a más. sé, no O sea, sé. no tienen una representación parlamentaria en esta nueva gestión que va a comenzar después de noviembre. Entonces creo que eso ha sido positivo. Segundo, ¿cómo no va a ser muy bueno, no solamente para Santa Cruz, si hoy estaban los productores con sus posibilidades cercenadas, con sus posibilidades cortadas, porque todo estaba controlado? Así es. No podía hacer una libre exportación, no puede hacer una libre importación, los aranceles son altísimos. Mucho. El rato que ellos querían cortaban las importaciones, las exportaciones, subían los aranceles. O sea, nos tenían totalmente sometidos a las decisiones y la forma de pensar. ¿Por qué Bolivia está tan mal? Porque lamentablemente este sistema de gobierno que lo llevan a una parte económica ya fundió, y no solamente en Bolivia, se fundió a través de en todo Sudamérica y, sí, si usted quiere, ha marcado, ¿no? en todo el mundo, ¿no? Así es. Cayeron, se dieron cuenta que no es lo que venden, que solamente es discurso lo que tienen, pero no tienen capacidad para llevar adelante. Entonces yo creo que Santa Cruz hoy va a reflotar, y va a reflotar Bolivia, porque Santa Cruz significa el 30% casi de todo lo que significa en Bolivia, en alimentos, en productos, en el PIB, en los recursos, en los impuestos, todo lo que generamos. Y además, si usted se da cuenta, Santa Cruz tiene, con ese censo mal contado, de 3.100.000 más o menos, de los 11 millones que somos los bolivianos. O sea, tenemos el 30% casi también aún de la estando población. Mal contado, números, tenemos el 30%, ¿no? Entonces, eso se refleja que Santa Cruz va a seguir siendo grande, va a seguir desarrollándose en la forma que nos hemos venido desarrollando. Santa Cruz es emprendedor, su gente es emprendedora por naturaleza. No estamos esperando los cargos públicos ni los cargos del Estado. Queremos trabajar. Nosotros lo que necesitamos es trabajar, que nos den oportunidad de trabajar, que nos den la posibilidad de poder enfrentar situaciones. Hay riesgo, sí, siempre va a haber riesgo. Y mucho trabajo, ¿no, todo doctor? Emprendimiento es un riesgo, ¿no? Entonces, trabajo hay mucho que hacer, y esperemos que a partir del mes de noviembre para adelante, tal cual lo han dicho los candidatos, sea Tuto o sea Rodrigo quien gane las elecciones presidenciales, van a tener que unirse, ¿no? Así es. Van a tener que unirse porque hay un compromiso con el pueblo boliviano, donde ellos ya no son libres de hacer lo que quiera, porque hay un pueblo que lo está mirando, hay un pueblo que lo está siguiendo, hay un pueblo que le va a exigir que ellos cumplan sus promesas. Y todos han dicho que va a haber libre empresa, que lo que tanto hemos peleado, pacto fiscal, uno propone 50% para el Estado central y otro para las ETA, las entidades autónomas territoriales, y el otro 60% y 40% para el Estado. Entonces, cualquiera de los dos es un logro grandísimo que va a permitir a las gobernaciones y a las universidades nuevamente reflotar, ¿no? Que va a permitir a los empresarios, a los agroindustriales, también tener posibilidades de exportar, de que hayan dólares, ¿no? Y que un poco se acabe esta crisis lo antes que se pueda. No va a ser muy fácil. Yo creo que no va a ser muy fácil. Pero nosotros somos valientes y sé que lo vamos a lograr. No, obviamente. Creo que el pueblo mismo está siendo consciente, y obviamente que eso es importante, porque cuando usted conoce cuál es su debilidad y la enfrenta, es para pasarla, ¿no? Es para vencerla. Y Santa Cruz nunca se ha quedado quieto, nunca se ha quedado hincado. Somos los cruceños, somos resilientes, como se dice. Nos levantamos y seguimos adelante, y creo que el pueblo cruceño, ese es el significado más grande. Le tomo la palabra, doctor. Somos resilientes. La verdad que bien importante saber que somos y sentirse identificados con esa palabra. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero nos ha dado realmente información importante de saber toda la lucha, de conocer todo lo que ha hecho el comité, usted estando dentro y estando fuera. Muchísimas gracias por su tiempo
Muchas gracias por venir y a ustedes, gracias por seguirnos. No te olvides de compartir esta información y nos vemos en la siguiente entrevista aquí en La Hora de la Verdad Noticias Entre Líneas.